Muy buenos días, amigas y amigos de Bitcoin. Bienvenidos de regreso a su calendario económico, la información que necesitas para arrancar la semana en Bitcoin. Como siempre, yo soy Mauricio Di Bartolomeo, acá en Leden, y hoy es lunes 3 de abril. Es una semana corta por la Semana Santa y nuestros mejores deseos a todos aquellos que celebran. Sin embargo, es una semana que va a ser bastante movida también. En el episodio de hoy vamos a hablar, como siempre, del actual rally de Bitcoin, puntos técnicos importantes, próximos niveles importantes en este rally actual. También vamos a hablar de los recientes eventos que hemos visto en los Estados Unidos, puntualmente el hecho de que los Estados Unidos salió a vender 215 millones de Bitcoin la semana pasada. Vamos a mirar a este y otros eventos para tratar de tejer un hilo con la narrativa actual y ver qué puede significar esto para Bitcoin, para el oro y para los mercados en general. También vamos a hablar, nuestro punto macro de hoy va a ser lo que está ocurriendo con los precios del petróleo. Están disparados esta mañana luego que la OPEC anunció un corte de producción de sorpresa. Y esto tiene mucho que ver con un acuerdo que la OPEC tenía con los Estados Unidos una vez que Rusia invadió Ucrania. Y este acuerdo pues no está siendo, digamos, cumplido como lo desearía la OPEC. Y esto está llevando a los eventos que estamos viendo en el precio del petróleo, lo cual es consistente con esta idea de un rally en los commodities durante tiempos de recesión. Así que obviamente miremos cómo todo esto impacta a Bitcoin. Y lo más interesante de hoy es que vamos a lanzar un nuevo producto de Leden, un producto que muchísimas personas nos han estado pidiendo, ya está disponible, vamos a entrar en esos detalles en breve. Así que esto y más, agarre sus cafés que va a estar muy bueno hoy. Ok, y qué mejor manera de arrancar el episodio de hoy que anunciando nuestro nuevo servicio de transferencias Leden. Este es un servicio que te permite enviar y recibir activos digitales de manera instantánea y gratuita sin tener que salir de la plataforma de Leden. Si eres un cliente de Leden y le quieres enviar activos a otro cliente, puedes utilizar tu nombre de usuario único e individual que puedes entrar a la plataforma ahora mismo y seleccionar antes de que lo seleccione otra persona. Y poniendo el nombre de usuario de esa otra persona y el monto que quieres enviar, inmediatamente la plataforma le va a transferir esos activos a esa persona. Si le quieres enviar activos a una persona que no tiene una cuenta en Leden, simplemente puedes introducir su correo electrónico y enviarle el monto que le deseas enviar. Esa persona luego puede recibir el email, utilizar el link para registrar una cuenta en Leden y recibir los fondos que le estás enviando. Y recuerda que siempre que estés dentro de Leden, cuando tengas los activos en tus cuentas de ahorro, van a estar ganando las mejores tasas de interés, que eso obviamente es una ventaja que no tiene prácticamente ningún otro servicio que te permite hacer esas transferencias con esa facilidad. Así que pruébalo, entra a la plataforma, reclama tu nombre de usuario antes de que lo haga otra persona y danos tu feedback en redes sociales o en los comentarios de este video. Ok, y arrancando como de costumbre con Bitcoin, vamos a revisar acá la acción de precios de la semana pasada. Vemos que Bitcoin continúa consolidándose en esta área de los $28,000 en un volumen transado bastante escaso, digamos, o mucho más escaso que el de la gran movida que vimos el 13 de marzo que llevó a Bitcoin al alza 26%. Vemos que esto es consistente con lo que nosotros hemos venido señalando del punto de vista que una vez que Bitcoin hace estas grandes movidas de más de un 20% en precio con un nuevo récord en volumen, lo que terminamos viendo es un periodo de consolidación al final de la gran movida que puede durar entre 6 y 8 semanas. Esto vemos que ocurrió acá en el 17 de mayo, la semana del 17 de mayo, cuando fue la gran caída del colapso de Three Arrows. Vimos que el precio se estabilizó con un volumen muy bajo en las semanas subsiguientes. Vemos que esto volvió a ocurrir en la semana del colapso de FTX. Vimos una gran caída del más del 22% y vimos de nuevo otras 4 o 5 semanas de estabilización en volumen bastante medido. Una vez más, estamos viendo acá una gran barra hacia el alza y hemos visto unas varias semanas de consolidación. Esto es, de nuevo, consistente con lo que hemos venido monitoreando y con el comportamiento histórico que ha tenido Bitcoin en otras ocasiones. Ahora, Bitcoin, como ya podemos ver, ha completado 2 semanas de trading bastante estable en esta región, con volumen que está cayendo, lo cual vemos que es bastante consistente. Y de nuevo recordamos que esta semana es la semana de Semana Santa, queriendo decir que el día viernes no va a haber sesión de trading, va a ser una semana, digamos, corta del punto de vista de días de trading y no tenemos muchísima data económica, digamos, pautada para esta semana, lo cual pudiera señalar que esta semana que vemos de
de Semana Santa que estamos cursando actualmente pudiera ser otra semana, digamos, de baja volatilidad y mayor consolidación en este nivel de los 28.000. Así que veremos cómo termina resultando, obviamente, la semana. Del punto de vista de otros, de los mercados de derivados y otros, aquí vemos la estructura de la curva de futuros, se ve bastante saludable todavía, con un contango bastante saludable, queriendo decir, los precios están yendo cada vez más alto mientras el mes de entrega es más lejos, lo cual es saludable. El interés corto en posiciones cortas de Bitcoin se mantiene en los mínimos históricos, así que no ha habido una acumulación de cortos luego de la gran movida hacia el alza. Y esto todo apunta a que pudiéramos tener una semana bastante saludable o digamos calmada para esta semana que tenemos en curso. Otro punto que me parece importante señalar es que, como veníamos hablando, ya sabes que las dos semanas anteriores han tenido un gran enfoque en el oro. Y esta gráfica que publicó Will Clemente a 3 de la semana, pues es una nueva, digamos, confirmación de esta narrativa que hemos venido viendo. Lo que podemos ver es que, como menciona la gráfica, la correlación de 30 días de Bitcoin con el oro está en su punto máximo desde junio del 2021 y es obviamente muchísimo más alta que la correlación que tiene con el S&P 500 o las acciones en la bolsa. Esto cabe mencionar que Bitcoin y el oro tienen esta gran correlación y ambos han estado teniendo muy buen performance luego o durante la decisión de la Reserva Federal de subir las tasas de interés por 25 puntos base más que ocurrió el 22 de marzo. Recordemos que la movida grande del oro y de Bitcoin ocurrió el 13 de marzo. La Reserva Federal subió tasas de interés el día 22. Ni Bitcoin ni el oro devolvieron su rally. Así que eso es muy importante señalarlo en el contexto actual. Obviamente, pues ya hemos hablado bastante de la correlación entre Bitcoin y el oro y si quieren leer más de esto pueden ver nuestros episodios anteriores o nuestros blogs anteriores. Otro recordatorio en el ciclo de mercado en el que estamos es que aunque la Reserva Federal subió tasas la semana pasada, está acercándose a esa tasa máxima, al punto del cual ya no puede subir más tasas. Queriendo decir que las próximas etapas de este ciclo son qué tanto tiempo mantiene la tasa alta la Fed y el proceso de cortes de tasas que viene luego. Estamos aproximándonos al final del ciclo de elevar tasas. Estamos llegando al punto de mantener tasas. Y como hablamos extensamente el artículo pasado y el anterior, cuando el mercado se aproxima al punto donde las tasas están manteniéndose altas y empiezan a cortarlas, es cuando los commodities como el oro, el petróleo y otros commodities les empieza a ir mucho mejor relativo a las acciones de la bolsa. ¿Y por qué es importante esto? Porque incluso aunque está ocurriendo todo esto de la Fed aumentando tasas y los bancos americanos colapsando, vemos que Bitcoin cierra el fin de semana, cerró su tercer mes consecutivo de ascenso. Y como puede ver la gráfica que publicó Bitcoin Archives, cada vez que Bitcoin en el pasado ha tenido 3 meses de ascenso, ha señalado el comienzo de un nuevo rally. Así que esto pues pinta bien para Bitcoin, pero obviamente hay que continuar monitoreando todo lo que es la actividad en los mercados, porque como ya hemos visto, pues las cosas pueden cambiar relativamente rápido. Así que obviamente seguiremos monitoreando todo esto acá en el programa. El segmento de activos digitales de esta semana se titula Nadie la tumba y toma inspiración de los eventos que se han venido dando en los Estados Unidos, puntualmente la semana pasada, y cómo ha venido respondiendo Bitcoin a dichos eventos. Exploremos un poco qué queremos decir con esto. La semana pasada aprendimos varias cosas importantes. La primera es que los Estados Unidos anunció que el gobierno había vendido 215 millones de dólares de Bitcoin que habían sido incautadas cuando el gobierno tomó las riendas de Silk Road y metió preso a Ross Ulbricht, etc. También anunció que planea vender 1.100 millones de dólares en Bitcoin más durante este proceso de recuperación de activos. El timing o el día o el ambiente de mercado en el cual decidieron anunciar esta venta de 215 millones de Bitcoin fue interesante, para decir
o sea, por no decir nada. Aunque estas ventas se hacen a través de subastas y muchas personas dicen que no impactan el precio de Bitcoin, puede que no le ponga presión a los libros de órdenes que tienen los exchanges de manera directa, pero estas ventas sí satisfacen demanda de compra que se hubiera podido ir de alguna otra manera a los exchanges y hubiera podido enviar a los precios de Bitcoin aún más alto, especialmente en este periodo donde hay poca liquidez. Esto pudiera haber sido, o esto puede ser visto como un esfuerzo indirecto de mantener los precios de Bitcoins suprimidos en el ambiente actual. Esa fue la primera cosa que aprendimos. Miremos la segunda cosa que aprendimos la semana pasada. La Corporación de Seguros de Depósitos Federal, FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, que es la organización que garantiza los depósitos en los bancos de Estados Unidos, la cual tiene la responsabilidad de vender los activos del banco Signature, del cual tomaron las riendas hace varias semanas, anunció explícitamente la semana pasada que quiere que sus clientes cripto se vayan del banco y retiren sus fondos antes del día 5 de abril. O sea, en 2 días. Eso fue el banco lo tomaron hace 2 semanas. Esta narrativa, o esto alimenta esta narrativa de que cerrar el banco Signature fue en parte motivado por motivos políticos, con la instrucción o la meta implícita de restringir el acceso a servicios bancarios de empresas cripto. Segundo punto. Tercer punto. Esto viene de Forbes. Elizabeth Warren, quien está lanzando su campaña para reelección de su puesto en el Senado americano para el año 2024, dijo explícitamente que está construyendo un ejército anticripto como parte de su campaña o como la plataforma de su campaña. Ahora, viendo todos estos titulares, uno se esperaría, mirándolos, que el precio de Bitcoin se hubiera vendido. Pero en efecto ocurrió lo opuesto. Bitcoin subió de precio y se ha mantenido estable luego de un rally del 26%. Y no está devolviendo sus ganancias, se está manteniendo en esos precios, al igual que el oro. Y esto es precisamente lo que tiene preocupado a los políticos. Vamos a hablar de este próximo punto. Con todo el poder que tienen los políticos americanos, ninguna persona está por encima de la ley. Y esto es importante, ¿por qué? Por el artículo que tienen en pantalla. Un bufete legal basado en Washington, D.C., llamado Cooper & Kirk, publicó la semana pasada un white paper que detalla evidencia de que la Reserva Federal y reguladores de la banca están lanzando una guerra clandestina financiera o una guerra financiera clandestina contra la industria de las criptomonedas. ¿Por qué es importante este comentario? Por otra pieza interesante que resalta este artículo, que es que Cooper & Kirk ya han exitosamente demandado al FDIC, the Federal Deposit Insurance Corporation, a la Reserva Federal y a la Oficina del Controlador de la Moneda de Estados Unidos por la primera operación Choke Point que ellos hicieron, tratando de restringir ilegalmente el acceso a servicios bancarios de diferentes industrias. Eso se tituló Choke Point 1.0. Y lo que está diciendo este grupo, que estuvo a cargo de la demanda contra los reguladores de Estados Unidos y ganó en base a Choke Point 1.0, es que están armando su caso para ir a buscar los responsables de esta operación Choke Point 2.0. Esto es muy interesante. Pero bueno, para cerrar acá esta sección, queríamos resaltar que más personas todos los días están básicamente cansándose o calling el bluff, diciéndoles básicamente se están hartando de la moneda fiat. Y el precio de Bitcoin es una boleta o es tu nota, la nota que te saca o la nota que saca un banco central, o la credibilidad de un banco central es la tasa de cambio de una moneda contra Bitcoin. Y esta tasa de cambio
de cualquier moneda contra Bitcoin está diciéndole a gran parte del mundo que los bancos centrales no les está yendo muy bien en clase, le están sacando malas notas. Las personas no quieren seguir ahorrando en una moneda que puede ser impresa al chaspar de los dedos de un político. Esta resistencia de precio que está teniendo Bitcoin en la cara de adversidad política pudiera ser un agüero de lo que tenemos por venir en los próximos meses. Y en el segmento de macroeconomía de esta semana nos vamos a enfocar en lo que está ocurriendo con los precios del petróleo y qué implicaciones puede tener esto para Bitcoin. Entonces, arranquemos. Cuando Rusia invadió a Ucrania en febrero del 2022, muchas personas se preocuparon de qué iba a ocurrir con los precios de los commodities. Teníamos a uno de los productores de petróleo más grandes del mundo invadiendo al productor de trigo más grande del mundo. O sea que habían muchas razones para esas preocupaciones. El mundo occidental se movió rápidamente para tratar de ahorcar a Rusia, al invasor, y le querían, digamos, golpear la parte de su economía que los duele más, tratando de minimizar el impacto a las personas que no tenían que ver con esto. Y esto lo lograron a través del ingreso bruto que tiene Rusia a través de sus ventas de petróleo. Para hacer esto impusieron una prohibición en la compra del petróleo ruso, que luego se transformó en un límite de precio que pueden pagar las personas que quieran comprar petróleo ruso. Esto limita la cantidad de ingresos que puede percibir Putin gracias a la venta de este petróleo. Durante ese momento, o cuando estaba ocurriendo esto, los Estados Unidos ya estaba tratando de controlar una inflación que se le estaba yendo fuera de control gracias a todo el dinero que fue impreso en el año 2020 y la apertura económica que estaban tratando de realizar en el año 2022. Y esto le causaba un gran problema a los Estados Unidos. Este precio del barril desatado al alza le causaba un problema a Estados Unidos porque le resultaba muy difícil limitar o frenar la inflación cuando el precio del barril se estaba disparando, ya que este es el commodity más importante que existe a nivel global y los precios del barril de alguna forma se filtran a los precios de los bienes y servicios a nivel del mundo. Y los Estados Unidos entonces, viendo que el petróleo se les estaba yendo de las manos, tenían que tomar acción. Y los Estados Unidos decidió empezar a utilizar sus reservas estratégicas de petróleo. Estas son reservas de petróleo que los Estados Unidos mantienen en caso de una emergencia. Y estas reservas se aseguran de que los Estados Unidos mantengan su independencia energética durante estos tiempos de incertidumbre. Entonces, la administración de Biden decidió empezar a vender sus reservas gradualmente para ponerle presión a la baja a los precios del barril. Y al hacer esto, pues efectivamente estaban vendiendo sus reservas a precios casi históricos un segundo. Entonces acá pueden ver la gráfica. Esta es la barra del aumento cuando Rusia invade Ucrania. Y acá empieza los Estados Unidos a anunciar que van a hacer sus ventas de las reservas. Por ende, empiezan a vender sus barriles en este rango, que como podemos ver, pues eran los precios de petróleo que se habían visto más altos pues, en los últimos 5 años. Entonces, los Estados Unidos fue gradualmente vendiendo sus reservas cuando el precio del barril estaba muy, muy alto. Y esto lo pueden ver acá. Este es el titular que sale en abril del 2022, donde dice que las reservas, las ventas del petróleo de estas reservas deberían ayudar a los americanos y hacerle daño a Putin, que era precisamente la narrativa que estaban tratando de crear los políticos en aquel entonces. Entonces, ¿qué ocurre? Los Estados Unidos, al hacer esto, le había hecho un compromiso a los países que exportan petróleo, puntualmente el cartel de la OPEC, diciéndoles que ellos no iban a dejar que el precio del barril se fuera muy bajo y que ellos iban a recomprar el barril para sus reservas cuando el precio se estaba viendo muy bajo para que se mantuviera, digamos, dentro de una banda que fuera razonable tanto para los productores como para los importadores en este tiempo que querían controlar los ingresos que iba a tener Rusia.
Y bueno, en ese proceso y con esa promesa, los Estados Unidos comienza gradualmente a vender sus reservas. Aquí pueden ver en esta gráfica cómo fueron de 750 millones de barriles a menos de 359 millones de barriles. Esto fue a octubre del año pasado. Este balance puede ser aún menor actualmente. Así que mientras la inflación de los Estados Unidos comienza a bajar, como podemos ver, ha venido bajando en lo que va el año 2023, y los precios del barril, como pueden ver acá, pues se habían venido prácticamente desplomando. La semana pasada se vinieron cayendo, la semana del 13 de marzo se cayeron bastante, más del 13%, luego que los bancos americanos comenzaron a colapsar. Y viendo esto, pues muchos observadores se pensaban que este iba a ser un buen momento para que los Estados Unidos comenzaran a recomprar el petróleo que vendió de estas reservas y comprarlas de nuevo a un precio mucho más bajo del que las vendió. Sería un trade fantástico si los Estados Unidos logra vender 350 millones de barriles a 116 o 100 y los logra recomprar a 80. Sería un trade fenomenal si lo logran hacer. Entonces, en una rueda de prensa la semana pasada, un miembro del Departamento de Energía de los Estados Unidos pues recibió la pregunta y le dijeron: señor, dado esto que están viendo en los mercados, ¿ustedes piensan empezar a comprar los barriles para sus reservas? Y la respuesta del señor fue que no tienen planes de empezar a comprar el petróleo para rellenar sus reservas todavía. Y esto hizo que los precios del barril se fueran incluso más abajo, como puede ver acá el titular en pantalla. Esto fue la semana pasada, el 24 de marzo. ¿Recuerdan cómo dijimos que la administración de Biden y los Estados Unidos le había prometido a los productores de petróleo que iba a apoyar los precios del barril cuando se le fueran sus reservas para que el precio pues, no se descontrolara hacia la baja y cuando la inflación regresara a niveles normales? Pues evidentemente esas personas a las cuales se le hizo esa promesa no estaban felices con la respuesta que dio el Departamento de Energía, que no estaban ni cerca a empezar a comprar esas reservas. Y este fin de semana OPEC o estos productores pues respondieron y le dieron un golpe de vuelta a los Estados Unidos. Este es el titular que ven en pantalla del Financial Times y la razón por la cual los precios del barril están al alza, los pueden ver al alza hoy, 6% luego de esta noticia, y es que los países de la OPEC anunciaron este fin de semana que iban a reducir su producción por más de 1 millón de barriles al día. Esta movida obviamente ha hecho que los precios del barril se disparen y ahora arriesga que los Estados Unidos no puedan recomprar sus barriles a un precio por debajo al que los vendió. Y esto pues está, ¿sabes?, haciendo que circulen preocupaciones a nivel de observadores o analistas en el mercado. Pero quizás más importante que este riesgo de posiblemente que los Estados Unidos tengan que comprar los barriles a un precio mayor al que los vendió, que es un riesgo que se pudiera absorber, el riesgo más importante es que el petróleo disparándose al 6-7% y si continúa de esta manera, el aumento de precios en el barril se va a traducir a el aumento de precios en todos los bienes y servicios a través de la economía, porque todas las cadenas de suministro y todas las cadenas de producción se ven víctimas de un aumento del precio del barril, lo cual va a poner presión al alza en la inflación que la Fed ha estado luchando más de un año por controlar. Y esto es lo que le está causando o lo que le pudiera resultar un gran problema a la economía americana, es la reintroducción de la inflación, más allá de la pérdida que se pueda tomar por recomprar estos barriles. Más allá de esto, otro riesgo importante que es importante señalar acá es que esto arriesga reenviar el balance o el poder de estabilizar el mercado del petróleo, que es la commodity más importante a nivel mundial. Los Estados Unidos con sus reservas y utilizando estas reservas había podido actuar como un agente estabilizador de los precios del barril y ellos tenían este control gracias a la buena labor que vinieron haciendo con las reservas, pero que se rompa esta relación le entrega de nuevo el balance de poder o convierte de nuevo a la OPEC como el agente estabilizador de los precios del barril. Tomemos en cuenta que los carteles o agruparse para juntar o fixar un precio están estrictamente prohibidos en la mayoría de los mercados libres. Me
me vuela la cabeza, o sea, no comprendo cómo todavía en el 2023, como nosotros, como ciudadanos del mundo, le permitimos a un cartel influenciar o decidir el precio del commodity más importante del mundo. Esto no quiere decir que si tuviéramos un solo gobierno como los Estados Unidos decidiendo todo fuera mejor. No estoy diciendo o no estamos argumentando esto. Simplemente estamos tratando de señalar que tan pocos activos a nivel del mundo verdaderamente están libres de influencia política. Y es por esto que mucha de la conversación alrededor de la economía se vuelve vuelve a la política. Y como siempre cerramos con qué podemos esperar para esta semana en curso. Como ya mencionamos, esta va a ser una semana corta ya que es Viernes Santo y no va a haber sesión de trading. Los mercados están cerrados el día viernes. De nuevo le mandamos nuestros mejores deseos a todos los que celebran. Desde el punto de vista de data macroeconómica o eventos de mercado, tenemos 4 discursos de la Fed y tenemos la tasa de desempleo para el mes de marzo en los Estados Unidos. Esta data sale el día viernes a las 8:30, aunque no va a haber sesión de trading, así que los efectos de esta noticia se puedan ver el día lunes próximo. También tenemos un ajuste de dificultad de Bitcoin el día jueves aproximadamente, el cual va a llevar la dificultad a un nuevo récord hacia el alza, lo cual es otro punto positivo para Bitcoin. Y el punto de ganancias corporativas tenemos el reporte de dLocal el día de mañana, que actúa como riel de pago para muchas empresas fintech en Latinoamérica. Así que con esto llegamos al final del episodio de hoy. Si aprendieron algo, si disfrutaron algo, los invito a que le den manito arriba, le den like al episodio, se suscriban al canal, lo compartan con su familia, con sus amigos. Si todavía no tienen una cuenta en Ledn, los invito a que visiten ledn.io y aprendan cómo pueden ganar las mejores tasas de interés para sus dólares digitales, también para sus Bitcoin. Tenemos créditos respaldados por Bitcoin si necesitas dólares y no los quieres vender. Y ve a probar la transferencia Ledn, que fue el servicio que anuncié al principio de este episodio. Si estás escuchando y estás en Latinoamérica, muy probablemente tienes este servicio disponible. Puedes ir a reclamar tu nombre de usuario, probar el servicio y mandar dinero a tus amigos o a tu familia y los invitas a que chequeen la plataforma. Muchísimas gracias a todos, los quiero mucho, feliz Semana Santa y nos vemos la semana que viene.